Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. El próximo martes, día 14, comienza el Festival de Cannes, del que nuestros compañeros del Cine en la SER nos darán cumplida cuenta. Francis Ford Coppola, por ejemplo, presenta en él su nueva película. Nosotros en el programa de hoy no nos vamos a ocupar de la competición, sino que vamos a hablaros de dos de las palmas de oro de honor que el certamen entrega este año. Una es para uno de los personajes que más han revolucionado el cine en las últimas décadas. Vamos, Bugs, ¿crees que triunfó a la primera George Lucas? Pues lo vais a saber porque vamos a contaros todo sobre George Lucas. La segunda palma de oro de honor se va a entregar por primera vez en la historia no a una persona, sino a una institución, el estudio japonés Ghibli, desde el que directores como Hayao Miyazaki han convertido los sueños en realidad con sus películas de animación. No puede ser, estoy soñando. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! La tercera palma de oro de honor será para la actriz Meryl Streep, pero de ella ya nos ocuparemos dentro de poco en un próximo programa. Hoy vamos a charlar también con la directora Andrea Jaurrieta y en la sección de Jack Bourbon dedicada al cine de ciencia ficción. Atención, escuchen con toda atención. Los marcianos se acercan a Los Ángeles. Pues eso, que os hablaremos de La Guerra de los Mundos. No la versión de Spielberg, sino el clásico de los años 50. El tiempo apremia, así que comenzamos ya. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, día 14, comienza el Festival de Cannes. Ese mismo día cumple 80 años George Lucas, que, como os decíamos antes, va a recibir una de las palmas de oro de honor de esta edición. Pocos directores con una filmografía tan breve, solo 6 largometrajes dirigidos por él, han marcado tanto la historia del cine. Pero es que Lucas es mucho más que un director. Guionista, productor y, sobre todo, cabeza de un imperio que ha influido decisivamente en el cine de las últimas décadas. Los próximos minutos están dedicados a él. San Pablo se cayó de un caballo. George Lucas tuvo también una revelación parecida, aunque eso sí, por medios algo más modernos. A los 18 años fue embestido por otro coche, estrellando el suyo contra un árbol. El vehículo quedó hecho un amasijo de chatarra y todos pensaron que había muerto. Cuando llegaron al sitio me declararon muerto y me llevaron al hospital para que el médico firmara mi defunción. Pero al verme dijo, este chico está vivo. No respiraba apenas porque tenía dañados los pulmones y el pulso era tan débil que no habían sabido encontrarlo. Hasta entonces George había sido un joven atolondrado y mal estudiante que solo pensaba en las chicas y en batir marcas de velocidad con su coche. ¿Y esto corre mucho? Sí, he alcanzado los 250 por hora. Tiene 6 cilindros. ¿Y la tapicería es acolchada? Siempre me ha gustado la tapicería acolchada. El accidente acabó para siempre con su sueño de ser piloto de carreras. Y no solo eso, el tiempo que pasó recuperándose le sirvió para poner su cabeza en orden y meditar sobre lo que realmente quería en la vida. Tomé la decisión de estudiar porque sentía que me habían dado una segunda oportunidad. Y sorprendentemente, esta segunda vida ha sido mucho más apasionante que la que pensaba iba a tener como piloto. Porque en mi primera vida no iba en realidad hacia ninguna parte, y la segunda, desde que salí del hospital, ha sido emocionante en todos los sentidos.
George Lucas se matriculó en la Escuela de Cinematografía de la Universidad de Los Ángeles, donde pronto se reveló como un alumno brillante. This is KBLA 15 on the knob. As we throw it to you in super style on a cinnamon-flavored Saturday. Keep shoving that music at us. Este es un fragmento de uno de sus primeros cortometrajes que giraba en torno a un locutor de radio. Trabajos de escuela que hacían que su nombre corriera de boca en boca entre profesores y alumnos. Dos de estos alumnos eran los futuros directores John Milius y Steven Spielberg, que pronto se hicieron amigos suyos. Steven Spielberg. Lo primero que pensé de él fue: odio a este tío. ¿Qué películas tan buenas hace? ¿Cuándo haré yo algo así? Pero George era un tipo tan amistoso. Vino y me dijo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dio un apretón de manos. Nos hicimos amigos al momento. Así comenzó nuestra amistad, con un apretón de manos. Gracias a sus buenas notas, Lucas consiguió una beca para trabajar en la Warner. El mismo día que el chico entraba por sus puertas, Jack Warner, el mítico jefazo del estudio, se jubilaba. Una coincidencia que, vista años después, resulta simbólica, ya que Jack Warner encarnaba el Hollywood clásico y George Lucas ha sido uno de los grandes renovadores del cine americano. Su primera ocupación en la Warner fue la de chico para todo de un director que rodaba allí su primera película para el estudio, Francis Ford Coppola. Yo estaba en el plató y me di cuenta de que aquel chico delgado andaba todo el rato por allí. Y le pregunté: ¿qué miras? Y él me respondió algo así como: nada demasiado interesante. La película era un musical, El Valle del Arco Iris, y pronto me alegré de tener un amigo allí, alguien de mi edad entre todos aquellos tipos mayores que había en el estudio, y me di cuenta enseguida de que era brillante. Yo le dije: puedes estar aquí y observarme con la condición de que traigas una gran idea cada día. Y él empezó a hacerlo. A partir de entonces comenzaron a trabajar juntos en distintos proyectos. Coppola ponía el empuje, la capacidad de persuasión, Lucas el talento y la cautela. Durante varios años, Lucas y Coppola formaron un tándem rompedor y decidieron que para tener la independencia necesaria necesitaban un estudio propio lejos de Hollywood. Regresamos a San Francisco, que era como decir: no queremos ser parte de Hollywood, no nos gusta lo que hacemos allí, queremos hacer algo completamente diferente. Así, a principios de los 70, nació Zoetrope. Cuando la posteridad juzgue nuestras acciones, quizá no nos contemple como prisioneros involuntarios, sino como hombres que por alguna razón eligieron convertirse en individuos que no colaboran y se mantienen en los límites de la sociedad. La Warner les encargó 7 películas y la primera de ellas sería el primer largometraje dirigido por George Lucas. THX, aquí control central. Está desplazado del punto 017 a la derecha. Rectifique, por favor. THX 1138 era una historia futurista en la que el amor había sido abolido de los sentimientos humanos. Una película con muy poca acción y mucha filosofía. Cuando se la mostraron, los ejecutivos de Warner no entendieron nada de lo que veían. Esto no tiene ningún sentido. Observo algunas cosas que no encajan. La película fue un fracaso estrepitoso que hizo que Warner cancelara los acuerdos que había firmado con Zoetrope y que la legendaria productora de Coppola se arruinara por primera vez. A Coppola le salvó el que justo entonces le llegó la oferta para dirigir El Padrino. A Lucas, en cambio, le salvó el consejo que antes de deshacer la compañía le dio su amigo Francis. Después de THX, Francis me dijo: la próxima vez trata de hacer algo más convencional, algo divertido. Y eso hizo. En su siguiente película, Lucas plasmó en la pantalla sus recuerdos de adolescencia en Modesto, su pueblo de California. Coches, noches de juerga, chicas a las que abrazar en el asiento de atrás. Lo he pasado muy bien esta noche. Oh, vamos, no te burles. De veras, lo he pasado muy bien. Fuimos a dar una vuelta, bebimos lo nuestro, después fuimos al canal y alguien te robó el coche. Vi cómo vomitabas y a continuación te vi luchar ferozmente. De veras, lo he pasado muy bien. American Graffiti conectó con la nostalgia de toda una generación, aquellos que fueron jóvenes en los años 50, y fue un gran éxito.
éxito que le permitió firmar con la Fox un contrato para escribir y dirigir una nueva película, una historia que tenía en mente desde hacía tiempo. Star Wars nació en realidad cuando estaba en la universidad. Por entonces estaba muy interesado en la mitología y quería crear un mito moderno. Como los mitos siempre suceden en lugares distantes, pensé que el espacio era el último lugar así que nos quedaba. Nadie sabía lo que había allí, así que se podía hacer algo mágico. Desde que estaba en la escuela de cine, George Lucas había destacado por su capacidad para inventar mundos y personajes. ¿Quién eres? Soy un holograma. No soy real. Del departamento de fantasías. Sin embargo, escribir le costaba bastante más. 2 años, nada menos, se pasó Lucas encerrado en casa escribiendo el guión. Un guión que sufrió escrituras y reescrituras, versiones y nuevas versiones. Lucas soñaba con rodar una gran saga y escribió una historia muy ambiciosa. Pero en la Fox querían algo más sencillo, una simple película de aventuras espaciales, y el director decidió finalmente iniciar su relato por la mitad, saltándose los complicados orígenes de su evangelio galáctico. El resto ya es historia. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La Guerra de las Galaxias se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta entonces e hizo multimillonario a George Lucas. A partir de ahí, mi principal motivación no era ya solo esta película, sino las que faltaban, porque así había concebido el proyecto. Sin embargo, Lucas no dirigiría El Imperio Contraataca ni El Retorno del Jedi, las 2 secuelas siguientes, sino que se encargaría solo de su producción. Steven Spielberg. Creo que el rodaje de La Guerra de las Galaxias había sido extenuante para él, y entonces encontró otros intereses. Además, Lucas estaba muy atareado creando su imperio. Para lograr los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias había creado su propia compañía, la Industrial Light and Magic, una empresa que ha nutrido de efectos visuales a la mayoría de películas rodadas en los Estados Unidos en las últimas décadas. La magia es uno de los pilares del cine y se integra en el mundo real a través de los efectos especiales. También compró unos terrenos en un bucólico valle cerca de San Francisco, donde construyó el rancho Skywalker. Allí instaló la sede de su compañía y una nueva comunidad fílmica que albergaba oficinas, diversos lugares de trabajo para escribir y crear, y departamentos de postproducción equipados con alta tecnología y todas las herramientas de vanguardia. ¿No has tenido ninguna experiencia con el auxiliar de mandos Markheim? ¿No lo has manejado nunca? Pero con un Rec 7 se consigue lo mismo. Lucas fue también el creador del héroe por excelencia del moderno cine de aventuras. Indiana Jones, el famoso arqueólogo. Se me ocurrió la idea de un arqueólogo que va a la búsqueda de ciertos objetos sobrenaturales y que es una mezcla entre profanador de tumbas y arqueólogo serio. Nuestro hombre ha producido las películas de la saga Indiana Jones que dirigió Spielberg y sus derivados televisivos. También ha producido otras películas de otros directores, algunas de éxito como Willow o Dentro del laberinto, otras que fracasaron en taquilla como Howard, un nuevo héroe o Escuadrón Rojo. A mí me encantan las películas que he hecho. No me siento avergonzado de ninguna de ellas, aunque algunas fueron un desastre financiero. Si tienen éxito o no, no es importante para mí. Yo estoy en esto porque me divierte hacer cine. En 1999, Lucas volvió a ponerse detrás de las cámaras. Iba a dirigir la segunda trilogía de Star Wars. Soy piloto, ¿sabes? Y algún día pienso volar lejos de este lugar. ¿Eres piloto? De toda la vida. Primero fue La amenaza fantasma. Luego, en 2002, llegaría El ataque de los clones. Ocupaos de los clones que quedan. Yo iré a por Skywalker. Y en 2005, La venganza de los Sith. Los Jedi utilizan su poder para el bien. El bien es un punto de vista. Los Sith y los Jedi son similares en casi todos los aspectos.
incluido el de la búsqueda de un mayor poder. En cambio, en la tercera trilogía de la saga, los episodios 7, 8 y 9, Lucas tuvo poco que ver, ni tampoco en las otras películas o series televisivas relacionadas con el universo Star Wars que se han realizado desde entonces. Él es solo una especie de padre espiritual que contempla orgulloso el inagotable universo fantástico que ha creado. A vuestras naves. Y que la fuerza os acompañe. George Lucas vendió su productora Lucasfilms a la Disney en 2012, pero sigue ligado a las docenas de empresas subsidiarias que creó dedicadas al cine, los juegos de ordenador y otras formas de ocio. Y es que, como dice su amigo Spielberg, lo suyo ha sido siempre imaginar mundos, fantasías e historias con las que todos nosotros podamos soñar. Es un visionario porque los visionarios creen en las cosas y no les importa fracasar ni pelear, ya que ven el resultado final y logran materializarlo. Avanza abriendo camino con su machete. Es como una especie de Indiana Jones, y eso es lo que a todos nos encanta de él. Seguro que George Lucas, que sabe mucho de cine, acertaba los 3 títulos que os proponemos esta semana en nuestro juego de las películas. Pero ¿y vosotros? Vamos a ver. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ten presente el día del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Profesor Tripp, ¿por qué acabé aquí anoche? Nadie sabe dónde vives, James. Y Hannah pensó que te gustaría mi sofá. Pero antes de eso, ¿hice algo? Me refiero a si hice algo malo. Verás, le disparaste al perro del director del departamento de literatura y le robaste su más preciada pieza de coleccionista. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. ¿Qué haces aquí? Observarlo todo. No quiero perderme detalle. Esta es mi primera guerra. ¿Tu primera guerra? ¿Dónde has estado? ¿En un monasterio? He estado estudiando en la universidad. Es lo mismo. ¿Y tú qué has estado haciendo? Soy soldado. He luchado hasta ahora en 16 campañas. ¿No te gustaría cultivarte? No, pero he aprendido una cosa. ¿Qué cosa? Cómo sobrevivir. Aunque George Lucas se las sabe, yo os voy a dar las respuestas para que vosotros salgáis de dudas. Comenzábamos oyendo la voz de Dios, nada menos, en la escena en la que va grabando a fuego sobre las tablas cada uno de los 10 mandamientos, en el clásico del mismo título de Cecil B. DeMille, que tenía música de Elmer Bernstein. A continuación, los que hablaban eran Michael Douglas y Tobey Maguire, en Jóvenes Prodigiosos, una película del año 2000 dirigida por Curtis Hanson y por la que Bob Dylan ganó el Oscar a la mejor canción que oíamos brevemente tras el diálogo. Y terminábamos con Rutger Hauer en pleno saqueo de una ciudad en Los Señores del Acero, una película que se ambientaba en el siglo XVI y que fue dirigida por Paul Verhoeven en 1985. Los Señores del Acero se rodó íntegramente en España y tenía como tema central de su banda sonora este que aún suena de fondo, compuesto por Basil Poliduris. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Como decíamos antes, otra de las palmas de honor que entregará en esta edición el Festival de Cannes es para el estudio Ghibli, el estudio de animación japonés fundado por Hayao Miyazaki.
Es la primera vez que el festival concede su galardón de honor a una institución en vez de a una persona. Ghibli ha producido hasta la fecha 24 largometrajes que son en su mayoría una maravilla, capaces de competir, como ha ocurrido este año en los Oscar, con los todopoderosos Pixar y Disney. Esta es su historia. Los cinéfilos lo saben. Hayao Miyazaki es un cineasta que está a la altura de los grandes maestros japoneses. ¿Qué tal la película? Era la nueva de Mizoguchi, ¿verdad? Será una obra maestra. A la altura de Mizoguchi, Kurosawa o Yasuhiro Ozu, por ejemplo. La única diferencia es que mientras ellos creaban sus historias con personajes de carne y hueso, Miyazaki los dibuja y los anima, les da color y los envuelve en un mundo lleno de alegorías y fantasía. ¡Es increíble! ¿Utilizaste tu magia para crear esto? En los estudios Ghibli trabajan varios directores, pero todas sus películas tienen un estilo común, ya que aplican las enseñanzas y fórmulas creativas que asentaron Miyazaki y su amigo y cofundador Isao Takahata. Hayao Miyazaki. Sé siempre fiel a tu arte, sin pretensiones. Aunque estamos creando entretenimiento, una película debe ser siempre reflejo de su director. Nunca debes hacer una película que no salga de tu corazón. La marca de fábrica queda patente en la imaginación desbordante que llenan cada una de sus escenas y en temas y características que son comunes. Por ejemplo, sus películas hablan de pacifismo y ecología. Vaya, tu huerto parece una montaña de tesoros. Gracias a la madre naturaleza. Combinan personajes humanos con animales que hablan o seres fantásticos. Soy un demonio del fuego muy poderoso. Me llamo Calcifer. Tú deberías ser capaz de romper el hechizo. A menudo también aparecen personajes de la mitología o las leyendas japonesas. Me recuerdas a las historias que he oído de la tribu de los Shemishi. Se dice que también montaban alces rojos y utilizaban puntas de flecha de piedra al igual que haces tú. Los personajes femeninos destacan por su determinación e independencia y a menudo los protagonistas son niños. Contén la respiración mientras cruzamos el puente. La más ligera bocanada que des romperá el hechizo y toda esta gente te verá. Tengo miedo. Tranquila, no pasa nada. Fantasía, aventura y romanticismo se mezclan, todo ello contado con un gran encanto y lirismo. ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo lo hemos visto, pero el viento sopla y hace que tiemblen las hojas. El viento haga vibrar estas alas para llegar a ti. A este lirismo contribuyen notablemente las bandas sonoras que en la mayoría de los casos compone el músico Joe Hisaishi. Visualmente, las películas Ghibli están inundadas de un intenso color. ¡Qué preciosidad de casita! Mi tío, que era mago, me dio este lugar para que fuera mi estudio privado. Puedes venir aquí siempre que quieras. Y a diferencia de los otros estudios de animación, Ghibli no trabaja con técnicas digitales, sino que sigue haciéndolo a la manera tradicional, dibujando a mano y en 2 dimensiones. Solo en ocasiones trabajan con ordenadores para generar movimiento en los entornos. Toshio Suzuki, presidente del estudio. Ya sea dibujando a mano o con ordenador, es indispensable una actitud artística para hacer buena animación. Del mismo modo en que hay cosas que solo puedes hacer con animación digital, hay otras, sobre todo en cuestión de detalles, que solo puedes hacerlas dibujando a mano. Además de Miyazaki, en Ghibli trabajan directores como Yoshifumi Kondo, autor de Susurros del Corazón, Hiromasa Yonebayashi, responsable de El recuerdo de Marnie, Goro Miyazaki, hijo del fundador y director de Cuentos de Terramar, y sobre todo, y hasta su muerte en 2018, Isao Takahata, creador de otras maravillas como La tumba de las luciérnagas o El cuento de la princesa Kaguya. Elige lo que quieras, todo este vestuario es tuyo, mi princesa. ¡Vaya! ¡Parece un arco iris! Me encanta verla así. Pero sobre todo destacan las 11 películas creadas y dirigidas por Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki nació en Tokio en 1941. Su padre y su tío dirigían una fábrica de piezas para aviones. ¿Qué te parece? Caramba, es un folgore. Sí, no hagas preguntas. El hidroavión que llevaba este motor perdió la final de la Copa de Snyder en 1925 contra Curtis. Pero no fue culpa del motor.
Perdió porque el mecánico era malo. De ahí la fascinación de Miyazaki por la aviación que vemos en diversas películas suyas, como El viento se levanta o Porco Rosso. Veamos, ¿qué crees que hay que tener para ser un buen piloto? ¿Experiencia? No, hay que tener inspiración. Suerte que no me has dicho que hacía falta experiencia. Mi abuelo me explicó una vez que tu vuelo en solitario era de los más rápidos que había visto nunca. También me dijo que eres muy buen piloto. La otra pasión de Miyazaki era el dibujo y desde niño soñaba con trabajar en la Toei Animation, el estudio más importante del anime, es decir, del cine de animación en Japón. Por favor, déjeme trabajar aquí. No empieces otra vez. Sí, quiero trabajar aquí. Por fin, a los 22 años consiguió entrar en el estudio y con Takahata como mentor, trabajó durante 2 décadas como animador, guionista y realizador de diversas series. Hola, Heidi. ¿Cuánto has madrugado hoy? ¿A dónde vas tan temprano y con esa ropa? Estoy esperando a mi tía. Series como Heidi, Marco y otras muchas. Pero Miyazaki soñaba con hacer otro tipo de películas más personales. En 1984 estrenó con gran éxito el largometraje Nausicaa del Valle del Viento. ¿Por qué no te quedas a vivir aquí en el Valle del Viento? Así ayudas a mi pueblo. ¡Te necesitamos! Con el dinero que ganaron con esta película, Miyazaki, Takahata y el productor Toshio Suzuki fundaron los estudios Ghibli en 1985. Lo bautizaron con ese nombre debido a la pasión por la aviación de Miyazaki, ya que Ghibli es el término italiano para describir el viento del desierto sahariano, lo que nosotros llamamos Sirocco, y da nombre también a un modelo de avión. Es el hidroavión que ha ganado 2 años seguidos la Copa de Schneider. Y no solo es muy veloz, sabe comportarse en la guerra. En 1988 llegó el primer gran éxito del estudio. ¿Y tú quién eres? Mi vecino Totoro giraba en torno a la relación de 2 niñas con una criatura gigante del bosque. Totoro se iba a convertir no solo en la mascota del estudio, sino, como dice Suzuki, en el motor que iba a impulsar a Miyazaki en los años siguientes. Miyazaki ha hecho todo tipo de películas, pero Totoro sigue siendo su personaje más popular. Por eso se ha convertido en una obsesión, superar a Totoro. Es casi como si fuera su enemigo y alimenta su ambición. Con cada nueva película quiere superarlo, hacer algo mejor. Otro momento importante en la historia del estudio fue el estreno en 1992 de Porco Rosso, la historia de un cerdo aviador. Me han dicho que por estos alrededores hay un cerdo muy famoso llamado Porco Rosso. Si quieres trabajar con los piratas del aire, ve con pies de plomo. Son un atajo de pelagatos. Y como no se lavan nunca, apestan. Toshio Suzuki otra vez. Hasta Porco Rosso, todas las películas de Miyazaki las podían ver juntos los niños con sus padres. Eran películas de entretenimiento familiar. Pero con Porco Rosso eso cambia. Es una película pensada para un público adulto. Es cierto, a partir de entonces las películas de Miyazaki se vuelven más complejas, con argumentos intrincados que las alejan del público infantil. Buena prueba de ello es La princesa Mononoke, su historia más densa y poblada de personajes. Mononoke, princesa de las bestias, ¿me oyes? Si me quieres, aquí estoy. Si buscas venganza por los animales que he matado, aquí hay 2 mujeres a las que deberías conocer y que también buscan venganza, pues tus lobos mataron a sus maridos. En 2001 llegó la película más aclamada del estudio. ¿Chihiro? ¡Chihiro! ¡Es mi nombre! El viaje de Chihiro no solo ha sido su mayor éxito comercial, sino que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y el Oscar a la mejor película de animación. Una obra maestra no ya del cine de dibujos animados, sino del séptimo arte en general. Saben que estás aquí. Lo siento, he respirado. No, Chihiro, lo has hecho muy bien. Si te quedas aquí, te encontrarán. Yo les entretendré. Y mientras tanto, tú aprovecha para escapar. No, no te vayas, quédate conmigo, por favor. Si quieres sobrevivir aquí, no tienes otra elección. Y es el único modo de salvar a tus padres. Entonces se convirtieron en cerdos, no lo soñé. A lo largo de este siglo, el director japonés ha seguido maravillándonos con otras películas como Poño en el acantilado, El viento se levanta o El castillo ambulante. Necesito que muevas lo que queda del castillo y nos lleves con Howl. ¿Qué? Sé que puedes hacerlo. Dicen que los mejores brillan más que nunca en las peores circunstancias. Poño, 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 sakana no ko, aoi umi kara yatte kita. A
diferencia de otros directores, Miyazaki no parte de un guión ya escrito, sino que empieza contándoles la historia a sus colaboradores. Esta historia va sobre Ponyo, un pez con cara humana. Ponyo queda varada en la costa y la recoge un niño, Sosuke. Él le gusta a Ponyo. Esa es la clave de la historia. ¿Piensas llevarte el pez a la guardería? Sí, es una pececita. Lisa, he decidido que le voy a llamar Ponyo. Sí, es blandita. Y encima sabe trucos de magia. Antes me ha lamido el dedo y gracias a eso se me ha curado la herida. A partir de ahí van haciendo dibujos, haciendo pruebas e imaginando escenas, hasta completar un storyboard que luego servirá de guión. Necesitamos una escena en la que Ponyo mete la cabeza en una botella. En 2013, Hayao Miyazaki anunció que se jubilaba. Necesitaba descansar. Es una casa de baños donde 8 millones de dioses vienen a descansar sus doloridos huesos. Sin embargo, 3 años después, Toshio Suzuki anunciaba que el director volvía a ponerse al frente del estudio y trabajaba en una nueva película. Me lo contó la esposa de Miyazaki. Dijo que era algo que ocurría casi cada día. Una garza entraba volando en el jardín de su casa para beber agua en el pequeño estanque que tienen. Miyazaki la observaba y empezó a pensar en ella como la acompañante y guía del héroe de una historia. Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo. El chico y la garza fue un nuevo éxito y hace unas semanas... And the Oscar goes to The Boy and the Heron. Consiguió para el estudio Ghibli el segundo Oscar de su historia a la mejor película de animación. Sin embargo, el tiempo no pasa en balde. Miyazaki tiene ya 83 años, Isao Takahata falleció en 2018 y Suzuki tiene 75 años. Hace tiempo que buscan un nuevo director que se haga cargo del estudio. Y he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. Podrías continuar con mi labor. Goro Miyazaki, el hijo de Hayao, no quiso serlo, y el año pasado la cadena japonesa Nippon Televisión se hizo con el 42% de las acciones de Ghibli, por lo que a partir de ahora tomará ella las decisiones sobre el futuro del estudio. En especial se espera una mayor incursión en el medio televisivo, aunque ya desde hace algunos años los trabajos de Ghibli no se limitan al cine, también a los videojuegos, los vídeos musicales o los anuncios televisivos. Y más aún. ¿Qué hacen ahí esas casas? Me lo imaginaba. Debe tratarse de un parque temático abandonado. De abandonado nada, en pleno éxito. En 2022 se abrió al público el parque temático Ghibli, que se caracteriza por su ausencia de atracciones mecánicas. No sabemos qué ocurrirá con el estudio en el futuro, pero esta palma de oro de honor viene a reconocer estos 40 años de magia, fantasía y buen cine que nos han regalado, demostrando algo que ya sabíamos de sobra, que la animación no es solo cosa de niños. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hablamos hoy con la directora Andrea Jaurrieta, que este fin de semana estrena su segunda película como directora, titulada Nina, un film de venganza protagonizado por Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti. Con su primera película, Ana de Día, Andrea Jaurrieta estuvo nominada al Goya a la mejor dirección Nobel. Ahora vuelve al cine con este film, Nina, que a pesar de que transcurre en nuestros días y en un pueblo costero de Euskadi, tiene muchas referencias al western clásico. Pero dejemos que sea la propia Andrea Jaurrieta quien nos lo explique. I fall in love too easily. Cuando era pequeña había muchos cines en Pamplona. Estaban los Iturrama, que eran como más de reposición, ¿no? Más baratos, me acuerdo. Estaban todos los Aide, luego llegaron los Golem. Teníamos muchísimos cines y poco a poco fueron cerrando todos. Y solo quedan los Golem, afortunadamente, y porque son de allí, yo creo, porque si no podrían haber desaparecido igual. Hace poco te vi en una película que daban por la tele. Aquí, una noche. Bueno, no sé el título porque cuando encendí la tele de repente ya estabas ahí. Era así una un poco antigua. Y para mí era el evento semanal. Yo
Ya cuando era pequeña iba con mis padres, pero cuando era más adolescente me dejaban coger la Villavesa, que decimos, con mi amiga Marta, que era también igual de cinefila que yo, y todas las semanas nos íbamos el día del espectador, nos ponían un bocadillo, no vaya a ser que no cenáramos, nos íbamos a ver y ahí pues vi Mulholland Drive, y Tu mamá también, que me marcaran en esa época. Esa adolescencia era lo más bonito que había, en mi pueblo coger el autobús e ir al cine. ¿Te gusta leer? Me gustan más las pelis. O sea, yo accedí al cine clásico en la 2, como todos, o mi padre, que tenía muchas películas en casa, y off the record, muchas pirateadas en el comienzo de los 2000, porque es profesor de historia y se bajaba muchas para explicar y yo me las veía. Ana de Díaz se rodó de una manera muy precaria, muy underground, de lo cual me siento súper orgullosa porque fue un trabajo muy familiar del equipo, todos poníamos de nuestra parte. ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Nina. ¿Rusa? Española. Como mi padre. ¿A qué te dedicas? Acabo de llegar a la ciudad. ¿Turista? Bailarina. Entonces, en esta segunda película he ganado en confianza, obviamente, y he ganado en infraestructura. Y me he sentido más segura, obviamente, como cineasta, pero al mismo tiempo he echado un poco en falta esa relación, esa hermandad que se generó con la primera película. Hola, Inna. Yo soy el maestro. Que no da tiempo, joder. A secas. La verdad que sí, pero acomódame. Bienvenida, ven que te voy a enseñar el palacio. Esa sensación de unión la quiero volver a recuperar con mi tercera. O sea, lo que he aprendido es que quiero trabajar en este nivel, obviamente, de profesionalización, pero trayendo esa familia que conseguí en la primera película. Play the guitar, play it again, my Johnny. El Nina lo que he querido es un poco hablar de un tema que está bastante vigente ahora mismo, o sea, que es el tema del consentimiento, de las relaciones del abuso de poder, y tratarlo desde el punto de vista del género cinematográfico más puro, del western, del thriller. Hola. Hola. ¿No lo habéis visto? La hija del oeste. Sí, pero no intentéis ni entrar porque el cojo está pidiendo el carnet. Soy una persona muy cinéfila, que creo que mi cine se alimenta bastante de otro cine, y en este caso pues tenía muy claras las referencias a Johnny Guitar, a Duelo al Sol, a Centauros del Desierto, incluso, ¿no? Con ese personaje así atormentado que no sabes muy bien por qué esa violencia, pero en la película puedes encontrar guiños a Río Bravo, puedes encontrar guiños a Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, a El Gran Silencio, a Vértigo, por supuesto, ¿no? En esta presentación de Nina bajando las escaleras y el acercamiento a su amigo Blas. Eres Nina, ¿verdad? Soy Blas. ¿Blas? Sí, bueno, ya ves. De alguna manera quería como traer ese cine clásico hacia lo contemporáneo y hacia una temática que es actual, porque creo que también es otra manera de tratar los temas, ¿no? Y mirar hacia el cine con el que hemos crecido. Y lo que sí que quería hacer con Nina es darle un poco la vuelta a estos arquetipos, ¿no? Porque el héroe aquí es una heroína. ¿Esa escopeta es tuya? No, me la han dejado para preparar un papel, pero no sé disparar. ¿Quieres que te enseñe a disparar? Nerea. El que le cuida aquí es un hombre, cuando generalmente son mujeres, ¿no? En los westerns. Y un poco esos espacios que aparecen en Nina también están sacados de ahí, traídos al presente del País Vasco, ¿no? Pues el casino de pescadores era el salón, tenemos a esos forajidos que aquí son los cazadores, que es como esa burbuja que aparece en mitad de la película. ¿Tú cazas? La Nerea. Me gusta acompañarles, pero yo solo cazo en cotos controlados. O sea, estoy súper en contra de los furtivos y así, ¿sabes? Era un poco darle la vuelta, he trabajado mucho desde el guión, a estos arquetipos para traerlos al presente femenino que yo quería. ¿Conoces actrices famosas? ¿Cuál te gusta? Maribel Verdú. Ah, ella también empezó muy joven. La parte de mí que hay en esta película, que es la niña que quería irse de su pueblo para ser actriz, para trabajar en el cine, que es lo que yo quería ser de pequeña. Yo era así, pero era con Penélope Cruz. Yo tengo una entrada en mi diario que pone: de mayor quiero ser Penélope Cruz, el día que Almodóvar ganó el Oscar por Todo sobre mi madre. Entonces, claro, en el 93 Penélope Cruz todavía no era la referencia, sino que era Maribel. Y aparte, la actriz es que se parece un poco a Maribel Verdú de joven. Entonces, ahí hay un juego de espejos, nunca mejor dicho, porque lo hace delante de un espejo, que me parecía divertido. Me ha parecido una doble. Así, de la nada. Esta mañana la he visto. Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo. Y es muy probable que ahora esté en mi despacho haciendo mi trabajo.
Me lo pregunto yo misma mucho, ¿no? Porque inevitablemente siempre estoy hablando de ese desdoblamiento. En la primera, con Ana de Día, era un desdoblamiento personal desde el doppelganger, desde este doble, que le permitía a ella plantearse quién era realmente, ¿no? Y cuando eres anónimo, quién soy, qué quiero hacer con mi vida, dónde puedo destruirme a mí misma para volverme a encontrar, que está muy relacionado con la juventud, ¿no? ¿Te puedo preguntar por qué has vuelto? Quería visitar la tumba de mi padre. Claro, lo siento. Han pasado años ya. Miré en el primer bus. Y en esta segunda también hay un desdoblamiento porque ella, al volver al origen, al pueblo, ya como mujer madura, empieza a ver sus memorias, a ver su pasado vuelto en vida, ¿no? De alguna manera. Existen estas dos Ninas, la del presente y la del pasado, que poco a poco en esas apariciones le van haciendo a ella entender dónde estaba la herida y que quizá iba más allá de la que ella creía. Creo que es una cosa que me obsesiona. Creo que todos tenemos en nuestro interior dos vías, ¿no? Si nos ponemos en modo bíblico, un ángel y un demonio, que es lo más sencillo del mundo de explicar, pero yéndonos a algo más complejo, siempre hay estas dos variables de nosotros mismos. Entonces me interesa mucho, de alguna manera inconsciente, investigar sobre esto, y en la siguiente película también son dos personajes de nuevo, o sea que... Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Hace unas semanas, cuando tuvimos en esta sección la película El tiempo en sus manos, os hablé de George Pal como uno de los grandes genios de la ciencia ficción de los años 50. Este antiguo marionetista húngaro que empezó en Hollywood haciendo cortos de animación con la técnica de la stop motion, se convirtió en productor de películas de ciencia ficción como Cuando dos mundos chocan, Con destino a la luna o la citada El tiempo en sus manos, que también dirigió él mismo. Pero sin duda su mayor éxito en el género fue la película que os traigo hoy, La Guerra de los Mundos, un film estrenado en 1953 que adaptaba la famosa novela del mismo título de H.G. Wells. Aunque la película la dirigió Byron Haskins, antiguo director del Departamento de Efectos Especiales de la Warner, el alma del proyecto fue, de principio a fin, George Pal. La Guerra de los Mundos se planteó como un gran espectáculo de acción que hiciera vibrar al público, y sus efectos especiales resultaron muy innovadores en época. Nadie hubiera creído a mitad del siglo XX que la vida de nuestro mundo estaba siendo sometida a un detallado estudio por inteligencias superiores a la del hombre. Y sin embargo, a través del espacio en el planeta Marte, cerebros calculadores y fríos contemplaban el globo terrestre con ojos envidiosos. Con lentitud y seguridad trazaban sus mortíferos planes en contra nuestra. La Guerra de los Mundos es la madre de todas las películas de invasiones extraterrestres. Es cierto que no fue la primera, pero si en El enigma de otro mundo era un solo extraterrestre el que llegaba a nuestro planeta, si en Ultimátum a la Tierra también era uno, acompañado de un robot, el que venía a darnos un mensaje útil a los humanos, o si en Vinieron del espacio los visitantes solo querían reparar su nave y largarse de aquí, en La Guerra de los Mundos los alienígenas eran pura maldad destructora y venían a colonizarnos. El director James Cameron tiene una teoría que él llama Dale al topo, como el popular juego de las ferias, teoría que explica que esa sería la opción más realista si algún día vinieran los extraterrestres. ¿Habéis jugado a Dale al topo? Sale un topo y le pegas, sale otro y le pegas. Pues bien, si tú has llegado a un alto nivel como civilización galáctica y descubres a otras civilizaciones que empiezan a subir, les pegas como se les sacude al topo, porque les ves como una amenaza, no sabes qué podrían hacer. Así es como pensamos y como las culturas en ascenso han tratado siempre a otras culturas inferiores a lo largo de toda la historia humana. La naturaleza y la historia confirman la teoría de Dale al topo mucho más que la teoría del extraterrestre amigable y con buenas intenciones.
Como decíamos, La Guerra de los Mundos se basa en la novela de H.G. Wells, sobre la que Orson Welles hizo en 1938 una célebre adaptación radiofónica que aterrorizó a los Estados Unidos, ya que hizo creer a mucha gente que estaban siendo invadidos realmente por los marcianos. En realidad, lo que planteaba H.G. Wells con su novela era una confrontación con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si una civilización tecnológicamente más avanzada que la nuestra decidiera conquistarnos? Esto lo escribía en 1890 y era precisamente lo que Inglaterra estaba haciendo con la India y otras colonias suyas. Les estaba diciendo a los ingleses, ¿cómo os sentiríais si hicieran lo mismo con vosotros? Pongo en su conocimiento que el enemigo está a 40 o 50 kilómetros de Los Ángeles. Aumentan sus fuerzas constantemente. Llegarán en pocas horas. No hay tiempo que perder. El ataque se producirá de un momento a otro. Las diferentes versiones que se han hecho de la Guerra de los Mundos han ido trasladando los miedos de antes a los miedos de cada época. En 1938, Orson Welles nos hablaba del miedo que producía la amenaza nazi y la guerra inminente. En la película que nos ocupa hoy, la invasión representaba el miedo a los soviéticos y a la destrucción nuclear. Y la versión que Spielberg rodó en 2005 alude de alguna forma al temor a la amenaza terrorista post-11 de septiembre. Steven Spielberg. No habría hecho La Guerra de los Mundos de no ser por el 11S. Son acontecimientos análogos. Un acontecimiento en nuestra cultura americana y en la historia mundial del terrorismo. Estados Unidos no es un país acostumbrado a los ataques exteriores. El último que habíamos tenido hasta entonces había sido Pearl Harbor. Parece ser que fue Sergei Eisenstein, el director del acorazado Potemkin, el primero en interesarse en llevar al cine la obra de H.G. Wells. Hitchcock también estuvo interesado y fue la Paramount quien finalmente compró los derechos para ofrecérselos a Cecil B. DeMille, quien sin embargo no encontró el momento de llevar a cabo el proyecto. A finales de los años 40, el legendario animador Ray Harryhausen desarrolló su propia versión e incluso rodó algunas escenas de muestra. Anne Robinson, protagonista de La Guerra de los Mundos. Ray Harryhausen wanted to do War of the Worlds. Ray Harryhausen quería hacer La Guerra de los Mundos, pero Cecil B. DeMille le dijo: lo siento, es mía y se la voy a dar a George Pal. Harryhausen se quedó muy decepcionado, pero como era buen amigo de George Pal, dijo: si hay alguien capaz de hacerla, es él. Todo comienza con la caída de un extraño meteorito. Está a 20 kilómetros de aquí, camino de Linda Rosa. ¿Estás seguro de que es un meteoro? Tenía un aspecto extraño. Cierto, parecía de propulsión a chorro. En efecto, no lo es, y pronto lo van a descubrir cuando de ese meteorito surge una nave espacial y empieza a disparar contra los soldados que la rodean. ¡Quieren derribar el avión con sus rayos! ¡Ahora los unos contra nosotros! ¡Deprisa, escóndanse todos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Al parecer, eso mismo está ocurriendo en otras partes del planeta. Nos llegan informes de destrucciones en masa. Este, por ejemplo. Ciudad de Santa Julia, al sur de Burdeos, destruida por un rayo de naturaleza desconocida. Ha desaparecido según los informes. Ha desaparecido. ¿Qué les parece? Disponemos de las armas más modernas. Haremos cuanto sea posible. Los detendremos. El problema es que las armas humanas no consiguen hacer mella en las naves marcianas. Nuestras pérdidas alcanzan el 70% de los hombres y el 90% del material. De los aviones, ninguno ha vuelto a su base. He visto a los bombarderos cómo dejaban caer su carga. Fueron borrados del cielo y las bombas no hicieron efecto. Con nada hemos podido tocarles. Sí, tienen una especie de campana electrónica, les hace invulnerables. Solo queda una esperanza para la humanidad, que las armas atómicas sí consigan destruirlos. Si falla la bomba de hidrógeno, creo que pueden apoderarse de nuestro planeta en 6 días. El mismo tiempo que Dios tardó en crearlo. En una película en la que los efectos especiales iban a ser las estrellas, no había problema en contar con una pareja de protagonistas casi desconocidos por entonces, como Jim Barry y Anne Robinson. Parecen poseídos de un afán demoníaco. Si son mortales, habrán de tener su punto vulnerable. Los venceremos. Ya lo verá. He estado muy cerca de ellos, pero no lo bastante como para observarlos con detenimiento. La pareja da vida a un científico y a una profesora que con sus conocimientos nos hacen de guías explicando algunas cuestiones científicas. Jim Barry. My second movie was War of the Worlds. Fue la segunda película que hice y supongo que es la película más importante de mi carrera. Hice docenas de películas después, pero esta es un clásico, una de las mejores de la historia. Anne Robinson era mi coprotagonista. Los dos éramos novatos. El 70% del presupuesto de la película fue destinado a los efectos especiales, que tardaron 2 años en realizarse.
Las naves que crearon para la película diferían de los modelos que se desplazaban sobre 3 patas que describía la novela de H.G. Wells. Estas tenían aspecto de mantas rayas de metal que se deslizaban levitando. ¿Es como un plato volador? No. Está apoyado en el suelo por rayos. Es una especie de corriente magnética que actúa como patas invisibles. De su parte superior surgía una especie de periscopio, a modo de cobra rampante, por cuya boca lanzaban sus mortíferos rayos. Hay otros muchos aspectos que difieren de la novela. Uno de ellos es la presencia mucho mayor de la religión en la película. Wells era un agnóstico militante, al contrario que George Pal, que era un católico fervoroso. Esta diferencia se aprecia, por ejemplo, en el personaje del vicario. En la novela es un personaje negativo y cobarde, mientras que en la película se convierte en un mártir heroico. En esos aparatos hay criaturas vivas. Pero no son humanos. El Dr. Forrester dijo que poseen una civilización Si superior. están más avanzados que nosotros, vivirán más cerca del Creador por esta razón. Si George Pal acertó con el diseño de las naves, fracasó en cambio con la apariencia de los marcianos. Lo he visto. Era un marciano. ¿Qué aspecto tenía? No lo he podido ver bien, pero era uno de ellos. Debe haber muchos ahí. Esta es la oportunidad de observarlos. En realidad solo vemos a uno, que resulta de lo más decepcionante. Una suerte de ET, color marrón, con ojos eléctricos y bastante ridículo. Para las escenas de pánico de masas se utilizaron algunas imágenes de Cuando dos mundos chocan, la anterior película de George Pal. Otro problema era la necesidad de numerosos soldados, tanques y piezas de artillería que el presupuesto de la película no podía pagar. Según parece, no van a tardar mucho en salir del barranco. Debemos tener bien preparadas las defensas para entonces. Necesitarán muchos refuerzos. Los traeremos. En vez de traerlos, la producción se fue a donde estaban ellos. Anne Robinson otra vez. La primera toma que hicimos fue en exteriores. Nos llevaron a Phoenix, Arizona, porque el ejército estaba allí haciendo maniobras y necesitábamos unas escenas con tanques y muchos soldados disparando. Así que lo aprovechamos y nos llevaron allí en avión. Recuerdo que hacía frío, llovía, había mucho barro y nos metieron en medio de aquellos tanques y aquellos cañones que no paraban por nosotros, seguían a lo suyo. Jim Barry y yo corríamos de un lado a otro esquivando esas cosas. Terminado el rodaje con los actores, en uno de los platós de la Paramount se construyeron una serie de maquetas de edificios y monumentos de todo el mundo que las naves, movidas por cables, iban destruyendo con sus rayos. Pude ir al plató 18 y las vi planear. Eran silenciosas, unas magníficas máquinas de cobre que pasaban por encima de ti a lo largo del plató. Las maquetas eran de una perfección que te quitaba el aliento y no eran tan pequeñas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Ángeles debía de ser de unos 3,5 metros de alto. Había hombres con escaleras para llegar arriba y hacer funcionar la señal. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. La Guerra de los Mundos ganó el Oscar a los mejores efectos especiales y fue una de las películas más taquilleras de 1953. Se convirtió en un clásico instantáneo y también en el precedente de esas superproducciones de acción y destrucción que Michael Bay o Roland Emmerich practican en el cine moderno. En 1978 el músico Jet Wine lanzó un álbum conceptual con una versión musical de La Guerra de los Mundos, que tuvo un gran éxito comercial. Algunas de sus canciones, como la que suena de fondo, se adaptaron a la película, que fue de nuevo reestrenada en los cines. Un par de curiosidades para terminar. Anne Robinson, la protagonista femenina, repetiría el mismo personaje en la serie de televisión La Guerra de los Mundos 2, La Nueva Generación, que se emitió en 1988. Y Steven Spielberg, en su versión de 2005, quiso hacer también un pequeño homenaje a la actriz y a su compañero Jim Barry. Los dos aparecen al final de la película en el porche de la casa, dando vida a los abuelos de los hijos de Tom Cruise. Por cierto, que aquella fue la última aparición en el cine de Jim Barry, que falleció 4 años después. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará.
Jack Bourbon se ha despedido ya y ahora nos toca a nosotros. La versión que cierra hoy el programa corre a cargo de Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, fallecido el año pasado. Es una versión de Old Man River, el famoso tema musical de Magnolia. Saludos de Leo Castro y de Antonio Martínez y os esperamos la semana que viene. ¡Chao! Old Man River, that old man river, he don't say nothing, but he must know something. That old man river, he just keeps rolling along. He don't plant potatoes, and we all know he don't pick cotton, but them that planter are soon forgotten. That old man river, he just keeps rolling along. Oh, yes, he does. You and me, we sweat and toil. Our bodies all naked and racked with pain. Now listen, lift that bar, you better tote that bale. And if you get a little drunk, you'll land in jail. I'm so weary and sick of trying. I'm tired of living, but afraid of dying. That goddamn old river, he just keeps rolling along. Keep on rolling along. Cadena SER. La radio.